El tesoro de David. Devocional sobre los Salmos. Por Charles Spurgeon. Salmo del 70 al 73. Salmo 70. Título: al músico principal. Salmo de David. En cuanto al título, se corresponde con el Salmo 40, del cual es una copia con variaciones. David, al parecer, escribió el Salmo completo, y también hizo un extracto del mismo y lo alteró para adaptarlo a la ocasión. Hace juego con el Salmo 69 y es un prefacio apropiado para el Salmo 71, para recordar: este es el memorial del pobre. Versículo 3. Sean vueltos atrás, en pago de su afrenta hecha, los que dicen: ja, ja, pensaban avergonzar al justo, pero resultó en vergüenza suya, y lo será para siempre. ¿Qué afición tienen los hombres a afrentar, y sus ja, ja? No tienen sentido, son más gritos de animales que palabras humanas, no importa con tal que sean una salida para el escarnio y una herida para la víctima. Tened la seguridad, enemigos de Cristo y de su pueblo, que habrá paga para vuestro trabajo. El pago será en la misma moneda. Los que aman la burla quedarán repletos de ella, sí, pasarán a ser un proverbio y un hazmerreír para siempre. Oh milagro de misericordia, el que merecía los aleluyas de un universo inteligente y los hosannas especiales de todos los hijos de los hombres, tuvo que ver de antemano, y luego sufrir directamente de la boca de los rebeldes cuando vino a bendecir y a salvar los maliciosos. Ja, ja. Versículo 5. Apresúrate a mí, oh Dios. Esta oración para sí mismo, como la que hizo para sus enemigos y sus amigos, fue contestada. El Señor no tardó. Antes de haber transcurrido 24 horas, su espíritu rescatado se hallaba en el paraíso, y el ladrón crucificado estaba con él. ¡Oh, qué cambio! Por la mañana era condenado por un tribunal terreno, sentenciado a muerte y clavado a una triste cruz. Antes de que oscureciera, en la cumbre del Calvario se hallaba en el seno de Dios, y había pasado a ser el gran centro de atracción y admiración de todas las inteligencias santas del universo. La mañana le vio cruzando la puerta de Jerusalén, rodeado de una multitud despreciable, cuyos insultos le herían los oídos. Pero antes que cayera la noche había cruzado la puerta de la Jerusalén de arriba, y sus pasos avanzaban por las calles de oro, con los cantos de los ángeles resonando en la cúpula de los cielos y el gozo llenando el corazón de Dios. Salmo 71. No hay título en este salmo, y por eso algunos suponen que el Salmo 70 tenía por objeto ser un preludio al mismo, y que fue desgajado más adelante. Estos son fantasías y no tienen valor para nosotros. Tenemos ya, hasta aquí, 5 salmos sin título que, a pesar de ello, son tan completos como los que lo tienen. Tenemos aquí la oración del creyente anciano, que en santa confianza de la fe, fortalecido por una larga y notable experiencia, apela contra sus enemigos y pide bendiciones para sí, dando por segura una respuesta misericordiosa. Promete enaltecer al Señor en gran manera. Se puede preguntar cómo pudo usar Cristo versículos como el 9 y el 18, puesto que dan la impresión de referirse a la fragilidad de la edad. La respuesta de esta dificultad es que estas expresiones son usadas por él en simpatía con sus miembros, y en su propio caso denotan el estado equivalente a la edad. Su ancianidad fue alcanzada a los 33 años, según Juan 8. 5 al 7 parece implicar, porque los hombres muy activos viven rápidamente. Versículo 3. Tú has dado mandamiento para salvarme. La destrucción no puede destruirnos, el hambre no puede acabarnos, nosotros nos reímos de las dos en tanto que el mandamiento de Dios nos protege. Versículo 4. El hombre cruel, es literalmente el hombre con levadura, levadura de odio a la verdad y enemistad contra Dios, y, por tanto, el que se opone violentamente a su pueblo. Así, en 1 Corintios 5. 8 se nos advierte contra la levadura de malicia e iniquidad, que, según la figura, puede invadir todo el carácter natural del impío, sus facultades y afectos. Versículo 5. Tú eres mi esperanza, cada anhelo de nuestro corazón,
Cada rayo de esperanza que brilla sobre nosotros, cada contacto que nos emociona, cada voz que susurra en la intimidad de nuestros corazones las bondades que Él tiene guardadas para nosotros si amamos a Dios, son la luz de Cristo iluminándonos, el contacto de Cristo levantándonos para una nueva vida, la voz de Cristo, al que a mí viene, en modo alguno le echo fuera, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, atrayéndonos a sí mismo nuestra esperanza, por medio de su Espíritu que reside en nosotros, porque nuestra esperanza no es la gloria del cielo, ni gozo, paz o descanso de la labor, ni la plenitud de nuestros deseos, ni el dulce contento de toda el alma, ni la comprensión de todos los misterios y todo el conocimiento, ni un torrente de deleites, es Cristo nuestro Dios, la esperanza de gloria. Nada de lo que Dios puede crear es lo que esperamos, nada de lo que Dios podría darnos aparte de sí mismo, ninguna gloria creada, ni bendición, hermosura, majestad o riquezas. Lo que esperamos es nuestro mismo Dios Redentor, su amor, su bendición, el goce del mismo Señor, el cual nos ha amado para ser nuestro gozo y nuestra porción para siempre, seguridad mía desde mi juventud. Incluso el pagano Séneca pudo decir, la juventud bien empleada es el mayor consuelo para la ancianidad. Cuando el procónsul mandó a Policarpo que negara a Cristo y jurara por el emperador, el mártir contestó, he servido a Cristo estos 86 años y no tengo queja alguna contra él, ¿y ahora voy a negarle? Versículo 7. Como prodigio he sido a muchos, los santos son hombres de los que la gente se admira, su aspecto oscuro es tan austero y hosco que asombra, en tanto que su lado brillante es tan glorioso que deja atónito. El creyente es un enigma para el que no es espiritual, es un monstruo en pie de guerra contra los deleites de la carne, que son el todo en todo para los demás, es un prodigio inexplicable al juicio del impío, un asombro, temido, pero, después de todo, despreciado y mofado. Pocos nos entienden, muchos son los que se sorprenden de nosotros. El Mesías no atrajo a una multitud de admiradores, llamaba la atención, estimulaba el asombro, pero no era el asombro de la admiración. Unos pocos, a quienes Dios había abierto los ojos, vieron, en cierta medida, la grandeza real suya en medio de su aparente mediocridad, contemplaron su gloria, gloria como del unigénito del Padre, una gloria que dejaba en la oscuridad toda gloria creada, pero la gran mayoría de los que le contemplaban estaban asombrados ante él, su apariencia externa, especialmente cuando la contrastaban con su pretensión de mesianidad, les dejaba atontados. El artesano Galileo el carpintero de Nazaret, el hijo de José, afirmaba que su padre era el mismo Dios, declarándose pan de vida, y la luz del mundo, y afirmando que el destino eterno de cada hombre dependía de si le aceptaba o le rechazaba a él y a su mensaje. Todo esto estimulaba una mezcla de emoción, de asombro e indignación, desprecio y horror en el pecho de la gran mayoría de sus contemporáneos. Era un asombro, un prodigio para muchos. Versículo 8. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. ¡Qué bocado tan bendito! No cansa nunca aunque su sabor esté constantemente en la boca. El pan de Dios siempre está en nuestra boca. Lo mismo debería ser su alabanza. Él nos colma de bienes. Estemos nosotros también repletos de gratitud. Esto no dejaría lugar para la murmuración, por tanto, podemos añadirnos a David en este sacro deseo. Versículo 9. No me deseches en el tiempo de la vejez. La vejez nos quita la hermosura personal y nos deja sin fuerzas para el servicio activo, pero esto no disminuye nuestro amor y el favor de Dios. No es contranatural ni impropio que un hombre que vea acercarse la vejez pida alguna gracia especial, una fuerza especial que le capacite para hacer frente a lo que no puede evitar, y por otra parte no puede por menos que temer, porque, como pueden verse las debilidades y dolencias de la vejez que se van acercando más que con sentimientos tristes y pensativos. ¿Quién puede desear ser un viejo? ¿Quién puede ver a un hombre tambalearse por el peso de los años y quebrantado por toda clase de dolencias? Un hombre al que la vista y el oído han desmerecido, un hombre rodeado de las tumbas de todos sus amigos de antes,
un hombre que es una carga para sí mismo y para el mundo, un hombre que ha alcanzado la última escena de esta extraña historia, la escena de la segunda infancia y el mero olvido. Sin dientes, ojos, oído, nada. Cuando mi fuerza se acabe, no me desampares. Día 28 de junio. Hoy cumplo 86 años. Veo que soy un viejo. 1. Mi vista ha decaído y apenas puedo leer letra impresa, y esto con mucha luz. 2. Mi fuerza ha decaído de modo que ando mucho más lento que hace algunos años. 3. Mi memoria para nombres, personas o lugares ha decaído, y tengo que esforzarme por recordarlos. Lo que tendría que temer, si pienso en el día de mañana, es que mi cuerpo se negara a servir a la mente y me hiciera obstinado, por mengua de mi comprensión, o difícil, por aumento de mis debilidades corporales, pero tú respondes por mí, Señor mío y Dios mío. Versículo 11. Diciendo, Dios lo ha desamparado, oh sarcasmo cruel. Esta es la peor flecha de la aljaba del infierno. Nuestro Señor sufrió este dardo agudo, y no es de extrañar que sus discípulos tengan que sentirlo también. Si expresara la verdad, sería un día muy triste para nosotros, pero, gloria sea dada a nuestro Dios, es una simple mentira. Versículo 14. Yo, en cambio, esperaré siempre. Cuando no pueda gozarme en lo que tengo, voy a pensar en lo que tendré, y entonces podré gozarme. Versículo 15. Aunque no sé su número, David empezó su aritmética en el versículo 14 con una suma, te alabaré más y más, pero se encuentra derrotado en su primera regla de matemáticas sagradas. Los cálculos le fallan. La mera enumeración de las misericordias del Señor le deja anonadado. Tiene que confesar su incapacidad, considerándola, sea en el tiempo, en el lugar o en el valor. La salvación de Dios desconcierta su poder de evaluación. Versículo 17. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud. Jerónimo, en su epístola a Nepociano, dice, como el fuego de madera verde queda sofocado, así la sabiduría en la juventud, impedida por las tentaciones y la concupiscencia, no desniega su brillo, sino es a costa de mucho esfuerzo, decisión firme y oración, con lo que los incentivos de la juventud son repelidos interiormente. Platón dice que no hay nada más divino que la educación de los niños. Sócrates dice que Dios es la mente del universo. Sin él, pues, todos seríamos dementes, pero con él, y por medio de él, en un solo momento pasamos a ser sabios. Los malvados son como las hierbas en un estercolero, pero los piadosos son como plantas en el mismo huerto de Dios. En el último capítulo de Romanos, versículo 7, vemos que Andrónico y Junia son elogiados porque estaban en Cristo antes que Pablo, fueron antes de mí en Cristo. ¿Es algo honorable el ser de Cristo antes que otros? Esto es honroso cuando se es joven, y luego seguir por los caminos de la piedad en la juventud, y también en la edad adulta, hasta que se es viejo, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. En nuestros días es bueno mostrar un conservadurismo sagrado, ya que los hombres renuncian a las luces antiguas por las nuevas. Nos referimos tanto al aprender como al enseñar las maravillas del amor redentor, hasta que podamos descubrir algo más noble y más satisfactorio para el alma. Por esta razón esperamos que nuestras canas serán halladas en la misma ruta que hemos seguido desde que éramos aún imberbes. Versículo 18. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Venid, dejadme llamar a la puerta de vuestro corazón. Sois, quizá, como los robles viejos y huecos que están aún de pie en el bosque y que siguen participando de la vida natural. Pero, como dice el apóstol, la lluvia que reciben no sirve para ningún propósito mejor que para que se vayan pudriendo por dentro. Estos están próximos a ser malditos. O bien, haya un fruto que crece en vosotros, afectos vivos hacia Dios y Cristo, fe y amor como al principio y aún en mayor abundancia. Oh, bendito sea Dios, que estáis tan cerca del puerto. Elevad vuestros corazones, vuestra redención se aproxima, y, más todavía, elevad vuestra confianza, porque este Dios de gracia, que os ha llamado a su gloria eterna, va a guardaros y seréis suyos antes de poco.
no me desampares, hasta la apostasía en la ancianidad es temible, el que va subiendo casi hasta lo más alto de una torre, si resbala, sufre una caída peor, el paciente casi recobrado va a sufrir mortalmente caso de recaída. Versículo 23. Y mi alma, la cual redimiste, el cantar con el alma es el alma del canto, hasta que los hombres son redimidos, son como instrumentos desafinados, pero una vez la sangre preciosa les ha puesto en libertad, son aptos para ensalzar al Señor que los ha comprado. El que hayamos sido comprados por precio es una razón más que suficiente para dedicarnos a una sincera adoración a Dios nuestro Salvador. Versículo 24. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. Hablaré conmigo mismo, y a ti, mi Dios, y a mi prójimo. Mi tema será la manera en que justificas a los pecadores, el despliegue glorioso de tu justicia y tu gracia en tu querido Hijo, y este tema, que nunca puede ser agotado, permanecerá conmigo desde la salida del sol hasta que se ponga. Otros hablan de lo que aman, mas tendrán que oír de lo que yo amo. Hablaré sin cesar en tanto que se halle en mi corazón, porque con esta compañía el tema estará en sazón. Salmo 72. Es casi cierto que el título declara que Salomón es el autor de este salmo, y, aún así, a partir del versículo 20 da la impresión de que David está pronunciándolo como una oración suya antes de morir. Jesús está aquí, sin la menor duda, en la gloria de su reino, tanto en su figura presente como en la forma en que será revelado en su gloria final. Tan claro es el rastro de la pluma de Salomón, que Calvino, cuya sagacidad en esta clase de criticismo nunca ha sido superada, por más que se veía obligado por la nota al final del Salmo a atribuir la sustancia del mismo a David, pensaba que había en él los rasgos de la mano de Salomón y presentó la conjetura de que la oración era del Padre, pero que después el Hijo le dio forma lírica. Versículo 3. Los montes llevarán paz al pueblo. En un sentido espiritual el corazón recibe paz por la justicia de Cristo, y todos los poderes y pasiones del alma quedan llenos de una santa calma cuando es revelado el camino de la salvación por medio de la justicia divina. Entonces partimos con gozo y somos guiados adelante con paz. Los montes y las colinas irrumpen delante de nosotros cantando. Versículo 5. Te temerán mientras duren el sol y la luna. Su reino, además, no es un castillo de naipes o una dinastía de un día. Durará en tanto que duren las lumbreras del cielo, los días y las noches cesarán antes que él abdique de su trono. Ni el sol ni la luna manifiestan todavía fallo alguno en su fulgor. No hay señales de decrepitud en el reino de Jesús, por el contrario, es como en su juventud, y es evidentemente el poder venidero, el sol naciente, en todas las generaciones. Cada generación tendrá un núcleo de regeneración en medio de ella, hagan lo que quieran el Papa o el diablo. En este mismo momento tenemos delante de nosotros las muestras de su poder eterno. Desde que él ascendió a su trono, casi 20 siglos, su dominio no ha sido trastornado, aunque los imperios más poderosos han desaparecido como visiones en la noche. Vemos en la orilla del tiempo los naufragios de los césares, los restos de los mogoles y las últimas reliquias de los otomanos. Carlomagno, Maximiliano, Napoleón, todos ellos han pasado como sombras delante de nosotros. Eran, y ya no son, pero Jesús es para siempre. En cuanto a las casas de los Hohenzollern, los güelfos o los Habsburgos, han tenido su hora de poderío, pero el Hijo de David tiene todas las horas y todas las épocas como suyas. Versículo 6. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Cada gota cristalina de lluvia nos habla de la misericordia celestial, que no se olvida de las llanuras resecas. Jesús es todo gracia, todo lo que hace es amar, y su presencia entre los hombres es gozo. Hemos de predicarle más, porque no hay lluvia semejante que pueda ser un refrigerio para las naciones. La predicación filosófica se burla de los hombres como una tempestad de polvo, pero el Evangelio cubre el caso de la humanidad caída, y la felicidad florece bajo su amoroso poder. Ven, oh Señor, a mi alma,
y mi corazón florecerá con tu alabanza. Las almas sin Cristo son como la tierra seca, sin la humedad de la gracia salvadora. Sus corazones son duros, ni la vara, ni la misericordia, ni los sermones hacen impresión alguna sobre ellos, porque carecen de Cristo, la fuente de gracia e influencia espiritual. Antes de la caída el alma del hombre era como un jardín bien regado, hermoso, verde y fragante, pero con su apostasía de Dios, en Adán nuestra cabeza primera, las fuentes de la gracia y la santidad quedaron secas por completo en su alma, y no hay modo de mitigar esta sequía como no sea con la unión de nuestra alma a una nueva cabeza. Versículo 7. Justo, paz. ¿Preguntas lo que es individualmente? La respuesta es Rey de Justicia, un ser que ama la justicia, obra la justicia, fomenta la justicia, procura la justicia, imparte justicia a aquellos a quienes salva, perfectamente sin pecado y enemigo y destructor de todo pecado. ¿Preguntas lo que es prácticamente y en relación al efecto de su reino? La respuesta es Rey de paz, un soberano cuyo reino es un abrigo para todo lo que es desgraciado, un cobijo para todo lo que es perseguido, un lugar de reposo para los cansados, un hogar para los destituidos, un refugio para los perdidos. Versículo 8. Dominará de mar a mar, y desde el no hasta los confines de la tierra. Este pasaje nos anima a considerar el reino universal del Salvador, sea antes o después de su advenimiento personal. Dejamos la discusión para otros. En este salmo, por lo menos, vemos a un monarca personal, y él es la figura central, el foco de toda la gloria. No a su siervo, sino a él mismo es a quien vemos poseyendo el dominio y dispersando el gobierno. Los pronombres personales referentes a nuestro gran rey ocurren constantemente en este salmo. Él tiene dominio, reyes caen delante de él, y le sirven, porque él da liberación, él exime, él salva, él vive, y diariamente es alabado. Versículo 12. Librará al menesteroso que clame. El clamor es el lenguaje natural de un alma espiritualmente necesitada. Ha terminado con las frases rebuscadas y las oraciones largas, y ahora emplea suspiros y gemidos, y así, realmente, empuña la más potente de todas las armas, porque el cielo siempre se rinde ante esta artillería, y el afligido que no tenga quien le socorra. El proverbio dice, Dios ayuda a los que se ayudan, pero es aún más verdad que Jesús ayuda a aquellos que no pueden hacer nada para ayudarse a sí mismos si no encuentran ayuda en los demás. Todos los desvalidos están bajo el cuidado especial del compasivo Rey de Sión, que se apresuren a ponerse en comunión con él, que le miren, porque él les está mirando a ellos. Versículo 13. Y salvará el alma de los pobres. Escipión acostumbraba decir que preferiría salvar a un solo ciudadano que matar a 1000 enemigos. Del mismo modo tendrían que pensar todos los príncipes con respecto a sus súbditos. Pero este afecto y amor se elevan hasta la excelencia y poder supremos en el pecho de Cristo. Tan ardiente es su amor para los suyos, que no consiente que ninguno de ellos perezca, sino que los lleva a la plena salvación, y se opone a demonios y tiranos que procuran destruir sus almas, dispersando su furia y confundiendo su ira. Versículo 14. Y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Los angolanos despreciaban tanto a sus esclavos que a veces trocaban 20 y más de ellos por un perro de caza. Pero Cristo prefiere el alma de uno de sus siervos a todo el mundo, puesto que murió para que tuvieran más capacidad para entrar en la felicidad eterna. Por haber roto un vaso, un romano echó a su esclavo en el estanque para que lo devoraran las morenas. Pero el Hijo de Dios descendió del cielo a la tierra, para librar a la humanidad sus siervos infieles, ingratos y viles de los colmillos de la serpiente, y salvarlos como a Jonás de la ballena. ¿No es su sangre preciosa a su vista? Versículo 15. Vivirá. Alejandro el Grande reconoció, al morir, que era un hombre débil y frágil. He aquí yo estoy muriendo, a quien llamáis falsamente un Dios. Pero Cristo demostró que él era Dios cuando, en su propia muerte, venció y, podemos decir, mató a la muerte. Versículo 16. Un puñado de grano
Es bien conocido que los mercaderes de trigo llevan consigo pequeños saquitos de grano con los que muestran las diferentes calidades de la mercancía que tienen a la venta. Ahora, permitidme que pida a cada uno que lleve consigo un saquito con este precioso trigo del Evangelio. Cuando escribas una carta, deja caer una palabra en favor de Cristo. Puede ser una simiente que eche raíces. Di una palabra en favor de Cristo doquiera que vayas. Puede ser la semilla productiva de mucho fruto. Deja un tratado en un mostrador o en una casa. Puede ser la semilla de una cosecha abundante. El lugar más difícil, la montaña más empinada, el lugar en que haya menos esperanza de obtener fruto, este es el primer lugar que debes atacar, y cuanta más labor se requiera en la distribución de las semillas, más devolverá. Versículo 18-19. Como dice muy bien Quesnel, estos versículos se explican a sí mismos. Reclaman, más bien, una profunda gratitud y emoción del corazón que el ejercicio del entendimiento, han de ser usados, más bien, para la adoración que para la exposición. El punto culminante de nuestros deseos, la cumbre de nuestras oraciones y lo será siempre, es contemplar a Jesús exaltado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 19. Amén y amén. El rabino Jehudá el Santo dijo, el que dijo amén en este mundo es digno de decirlo en el mundo venidero. David, por tanto, pronuncia 2 amenes en este salmo para mostrar que un amén pertenece a este mundo y el otro al venidero. El que dijo amén devotamente es mayor que el que pronuncia las oraciones, porque las oraciones son la letra, y el amén es el sello. El escribano escribe las letras, pero el príncipe pone el sello. Este es el fin del segundo libro de los Salmos. Salmo 73. Tema. Es curioso que este Salmo 73 se corresponda en el tema con el 37, ayudará a la memoria de los jóvenes el notar que los guarismos son invertidos. El tema es la piedra de tropiezo de los hombres buenos, que los amigos de Job no pudieron pasar, a saber, la prosperidad de los inicuos y las aflicciones de los piadosos en el tiempo presente. Los filósofos paganos se han quedado perplejos ante ella, en tanto que para los creyentes ha sido con mucha frecuencia una tentación. El Salmo 73 es un testimonio notable de la lucha mental que un judío eminente y piadoso sufrió al contemplar las condiciones respectivas de los justos y de los malvados. Cuenta que el peor sobresalto para su fe fue el contrastar la prosperidad de los inicuos, que, aunque con orgullo, menospreciaban a Dios y al hombre, prosperaban en el mundo e incrementaban sus riquezas con sus esfuerzos, en tanto que el que había purificado su corazón y lavado sus manos en la inocencia se veía plagado todo el día y disciplinado cada mañana. En el Salmo 73 el alma busca y razona en lo que ve, es decir, una maldad que triunfa y una justicia que sufre. ¿A qué conclusión llegamos? He purificado mi corazón en vano. Este es el resultado de la búsqueda. En el Salmo 73 el alma busca y razona en lo que encuentra. ¿Cuál es la conclusión? ¿Ha olvidado Dios su misericordia? Esto es lo que resulta de mirar adentro. ¿Dónde, pues, hemos de mirar? Mira directamente hacia arriba y di lo que ves. ¿Cuál será la conclusión? Vas a entender el fin del hombre y seguir el camino de Dios, de cosas nuevas y viejas. Versículo 1. Ciertamente. Es solo una palabra, pero el orfebre recoge los menores residuos de oro con cuidado. Las perlas pequeñas tienen gran precio, y esta partícula no es indiferente si la usamos rectamente. Nos da una nota de aseveración. Ciertamente, es una palabra de fe, frente al sentido del salmista e introversiones de Satán. Verdaderamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, sea cual sea la verdad acerca de los misterios y las cosas inescrutables. Hay algunas certezas en otros puntos. La experiencia ha colocado algunos hechos tangibles dentro de nuestro alcance. Por tanto, atengámonos a estos, y ellos impedirán que seamos arrastrados por estos huracanes de la infidelidad que todavía vienen del desierto y como torbellinos se abaten sobre las cuatro esquinas de nuestra casa y amenazan su destrucción. Oh Dios mío, por perplejo que esté, no permitas que piense mal de ti. Si no puedo entenderte,
que nunca deje de creer en ti. Ha de ser así, no puede ser de otro modo. Tú eres bueno para aquellos a quienes tú has hecho buenos, y donde tú has renovado el corazón no puedes dejarlo en poder de sus enemigos, a pesar de la variedad y frecuencia de los sufrimientos de los santos. Con todo, Dios es bueno, aunque la aflicción los salude cada mañana al despertarse y la tribulación les acompañe a la cama por la noche. A pesar de todo, Dios es bueno, aunque las tentaciones sean tantas y tan terribles que hacen brechas en sus espíritus. Con todo, Dios es bueno para Israel. Las disposiciones de Dios no están en conformidad con las tristes suposiciones del corazón suspicaz de sus hijos, porque aunque ellos, por causa de la desconfianza, es posible que den sus santas labores como pérdidas y todo su cuidado y porte sean abandonados. Con todo, Dios es bueno para Israel. Vemos lo enfático de esta exclamación del salmista. No asciende a la cátedra para disputar a la manera de los filósofos y hacer su discurso en un estilo de oratoria estudiada, sino que, como si se escapara del infierno, proclama a grandes voces y con intensa pasión que ha obtenido la victoria. Por más que el diablo y sus secuaces digan lo que quieran, yo nunca los creeré. Lo he dicho antes y no tengo razón para retractarme. Ciertamente Dios es bueno, aunque algunas veces pueda esconder su rostro durante un tiempo, con todo, lo hace en fidelidad y amor. Hay bondad en los mismos azotes y amor en la vara. Versículo 2. Aquí empieza el relato de la gran batalla del alma, un maratón espiritual, una campaña dura y luchada a brazo partido, en que el que estaba medio vencido, al final quedó victorioso. Que los que temen a Dios y empiecen a mirar a un lado, a las cosas del mundo, sepan que les será difícil mantener su fe y el temor de Dios en las épocas de prueba. Recuerda el ejemplo de David. Era un hombre que había pasado mucho tiempo yendo y viniendo del cielo, pese a todo. Mira un poco a un lado, a la feria de oropeles de este mundo, y casi pierde el pie. Sus pasos resbalaron, casi se deslizaron mis pies. Los errores del corazón y la cabeza afectan pronto a la conducta. Hay una relación íntima entre el corazón y los pies. Asaf apenas podía mantenerse en pie, su entereza se perdía, sus rodillas se doblaban como una pared que se desploma. Cuando un hombre duda de la rectitud de Dios, su propia integridad se tambalea. Hay que notar que el profeta dijo que casi había resbalado, pero no del todo. Aquí hay la presencia, providencia, fuerza, salvaguarda del hombre por el Todopoderoso, presentadas de modo maravilloso. Vemos que, aunque somos tentados y puestos al borde de perpetrar la equivocación, con todo, Él nos sostiene y nos corrobora para que no nos venza la tentación. Versículo 2 al 14. Pero la prosperidad de los inicuos e injustos, tanto en la vida pública como privada, que aunque no llevan una vida feliz en realidad, el vulgo así lo considera, siendo alabados de modo impropio en las obras de los poetas y en toda clase de libros, puede llevarte a creer y no me sorprende tu error que los dioses se desentienden de los asuntos de los hombres. Estas cosas te perturban, al ser arrastrado por pensamientos necios, y, con todo, siendo incapaz de pensar mal de los dioses, has llegado al presente estado de tu alma, de modo que crees que los dioses existen en realidad, pero que desprecian y descuidan los asuntos humanos. Versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes. Es una lástima que un heredero del cielo haya de confesar, tuve envidia, pero peor sería si dijera, tuve envidia de los necios. Con todo, este reconocimiento me temo deberíamos hacerlo la mayoría. ¿Quién envidiaría a un malhechor que está subiendo una escalera que le pondrá por encima de la demás gente, si es el catafalco que le dejará colgando delante de todos? Este es precisamente el caso del malvado que está encaramándose en la prosperidad, porque esto es solamente para poder ser lanzados a una destrucción más profunda. La burla sarcástica de Dionisio, el joven tirano de Sicilia, cuando, después de haber saqueado el tesoro del templo de Siracusa, tuvo un viaje próspero con el botín, es bien conocida. ¿No veis? Dijo a los que estaban con él que los dioses favorecen a los sacrílegos. De la misma manera,
La prosperidad de los malvados es considerada un estímulo para cometer pecados, porque estamos prestos a imaginar que, como Dios les concede las cosas buenas de esta vida, son objeto de su aprobación y favor. Vemos en qué forma su condición próspera hirió a David en el corazón, llevándole casi a pensar que no había nada mejor para él que unirse a su compañía y seguirlos en el curso de su vida. Cuando vi la prosperidad de los impíos, la prosperidad parece ser un arma peligrosa, y solo el inocente debería atreverse a usarla. El mismo salmista, antes de pensar en ello, empezó envidiando la prosperidad de los impíos. Sócrates, cuando uno le preguntó qué era lo que afligía a los hombres buenos, replicó: la prosperidad de los malos. ¿Qué es lo que aflige a los malos? La prosperidad de los buenos. Diógenes el cínico, viendo a Harpalo, un individuo vicioso que prosperaba en el mundo, tuvo el valor de decir que el que Harpalo, siendo un inicuo, viviera tanto tiempo en la prosperidad era un argumento de que Dios se había desentendido del cuidado de este mundo, que ya no le importaba lo que ocurría en él. Pero Diógenes era un pagano. Sin embargo, las luces del santuario irían menguado en su lustre. Las estrellas de gran magnitud han parpadeado. Los hombres eminentes, famosos en su generación por su religión y su piedad, han vacilado en su juicio al ver el estado próspero de los inicuos. Esta situación hizo que Job se quejara y Jeremías altercara con Dios, y David estaba a punto de hundirse al ver la prosperidad de los inicuos, al ver a los unos en riquezas, a los otros en la necesidad, unos honrados, los otros despreciados, los unos en un trono, los otros en un muladar. Versículo 4. Porque no hay congojas para ellos. La noción que prevalece todavía es que una muerte quieta significa un más allá feliz. El salmista ha observado que la verdad no es esta. Las personas descuidadas se endurecen y siguen en su presunción seguros incluso hasta el fin. Los hombres pueden morir como corderos, pero tener su habitación permanente con las cabras. Versículo 5. No pasan trabajos como los otros mortales porque Dios les ha concedido los deseos de su corazón, para que siendo sucios se ensucien todavía más, como un enfermo a quien el médico prudente no prohíbe nada porque sabe que su enfermedad es incurable, ni son azotados como los demás hombres. Las pruebas duras no parecen afectarles, no gimen bajo la vara divina. En tanto que muchos santos son pobres y afligidos, el pecador próspero no es ni lo uno ni lo otro, es peor que los demás hombres, y con todo, está en mejores condiciones, ara menos, y tiene más forraje, merece el infierno más ardiente, pero tiene el nido más caliente. Versículo 6. Por tanto, la soberbia los rodea como un collar, se cubren el vestido de violencia, se jactan como fanfarrones, embisten y atacan, y, si pudieran, cabalgarían por encima de toda la humanidad. Una cadena de perlas no conviene a sus cuellos, ni las vestiduras ricas adornan sus hombros, sino que es el pecado, según ellos, lo que conviene a sus almas, y se glorían en su desvergüenza. Platón dijo de Protágoras que se enorgullecía de que, habiendo vivido 60 años, había pasado 40 de ellos en una juventud disoluta. Se jactan de lo que tendrían que lamentarse. Versículo 8. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Son los que dicen: hazlos trabajar como caballos y que coman como perros. Si se quejan, envíalos a la cárcel o que se mueran en un asilo. Hay muchos que hablan de esta manera. Hay una raza de hombres que hablan así de sus obreros, por más que no sean estos perfectos, y que los consideran como si fueran animales de un orden inferior. Estos gigantes, o, mejor, monstruos inhumanos, de los cuales habla David, por el contrario, no solo se imaginan que están exentos de sumisión a ninguna ley, sino que, prescindiendo de sus propias debilidades, hablan furiosos, como si no hubiera distinción entre bien y mal, entre lo recto y lo torcido. Versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Mira, considera, aquí tienes un enigma, el enigma de la providencia, la piedra de tropiezo de la fe. Aquí hay los injustos recompensados y mimados, y no durante un día o una hora,
sino toda su vida. Desde su juventud estos hombres, que merecen la perdición, se han regodeado en la prosperidad. Merecen ser colgados en cadenas, y las cadenas atadas a sus cuellos, son dignos de ser expulsados del mundo. Y, con todo, el mundo pasa a ser suyo. Los sentidos ciegos y pobres exclaman: mira esto. Asómbrate, y hazlo recto con la justicia providencial, si puedes. Alcanzaron riquezas, o fuerza. Tanto la riqueza como la salud son su dote. No tienen deudas ni quiebras, sino latrocinio y usura, que son su sustancia. El dinero produce más dinero, las monedas de oro ruedan a sus cofres, los ricos se hacen más ricos, los orgullosos más orgullosos. Señor, ¿por qué tus pobres siervos se vuelven más y más pobres, y gimen bajo sus cargas, y se preguntan acerca de tus caminos misteriosos? Versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi camino. De este modo tan necio discute el más sabio de los hombres cuando su fe cabecea y se duerme. Asaf era un vidente, pero no podía ver cuando la razón le abandonaba y le dejaba en la oscuridad. Y lavado mis manos en inocencia. Asaf había tenido cuidado de sus manos y de su corazón. Había guardado su vida externa como la interna, y era un pensamiento amargo el que todo esto había sido inútil y le había dejado en una condición peor que los mundanos de manos sucias y corazón endurecido. Sin duda, el carácter horrible de la conclusión tiene que mostrar que es insostenible. No puede ser así en tanto que Dios sea Dios. Era una mentira que di demasiado para ser tolerada mucho tiempo en el alma de un hombre bueno. Por ello, en un versículo o dos vemos que su mente da media vuelta para seguir otra dirección. Versículo 14. Pues he sido azotado todo el día, y castigado todas las mañanas, dice el salmista. Tan pronto como me levanto recibo una azotaina, y mi desayuno es pan de aflicción y agua de adversidad. Nuestras vidas están llenas de aflicciones, y es una gran parte de la habilidad del cristiano el conocer las aflicciones y conocer las misericordias. El conocer cuando Dios hiere, es conocer cuando nos resguarda, y nuestro pecado consiste en pasar por alto las misericordias. El camino al cielo es un camino de aflicción, un camino de perplejidad, persecución, con cruces abundantes, como fue la ruta de los israelitas por el desierto, o la de Jonatán y su escudero, que tenían una peña a un lado y otra peña en el otro, y en tanto que se arrastraban a gatas, las piedras debajo, los espinos y cardos clavándoseles en las manos, los peñascos y los promontorios sobre ellos, así el cielo es alcanzado con dolores, paciencia y violencia, siendo la aflicción un compañero inseparable. El camino de la cruz es la ruta del cielo, dijo un mártir, Bradford, y otro: si hay algún camino hacia el cielo, pasa por la cruz. Un hombre puede ir al infierno sin necesidad de cayado, como decimos, el camino al mismo es fácil, recto, lleno de rosas. Basta conceder a Satanás, pasar de un pecado a otro, de un mal propósito a una mala práctica, de la práctica a la costumbre. Versículo 15. He aquí, a la generación de tus hijos engaña, ay del hombre por el que viene la ofensa, las palabras precipitadas, no digeridas, poco consideradas, son responsables de mucha fricción y dificultades en las iglesias. Ojalá que, como Asaf, los hombres frenaran su lengua. Cuando tenemos sospechas de estar equivocados, lo mejor es que nos callemos, no nos hará ningún daño el estar quietos, y puede causar grave daño el esparcir nuestras opiniones formadas precipitadamente. Versículo 17. Comprendí el fin de ellos. La envidia roe ahora el corazón, pero un horror santo de su condenación inminente y de su presente culpable llena su alma. Retrocede para no ser tratado de la misma manera que los orgullosos pecadores, a quienes hace un momento consideraba con admiración. Comprendí. Existe una famosa historia de la providencia en Bradwardine con referencia a esto. Cierto ermitaño se sentía tentado y totalmente insatisfecho respecto a la providencia de Dios, y resolvió ir andando de un lugar a otro hasta que pudiera hallar alguno que le satisficiera. Pronto se le unió un ángel en forma de hombre, y fue caminando con él,
contándole que era un enviado de Dios para satisfacerle respecto a sus dudas sobre la providencia. La primera noche se alojaron en la casa de un santo varón, y pasaron el rato en pláticas sobre el cielo y alabanzas a Dios, y disfrutaron mucho con un gran sentimiento de libertad y de gozo. A la mañana, cuando partieron, el ángel se llevó consigo una gran copa de oro. Por la noche llegaron a la casa de otro santo varón, el cual les dio la bienvenida muy contento y se gozó con su compañía y discursos. El ángel, sin embargo, al partir, mató a un niño en la cuna, que era su único hijo, la niña de los ojos de su padre, que no había tenido hijos durante muchos años. El tercer día, por la noche, llegaron a otra casa, donde se les recibió también como en las otras. El dueño de la familia tenía un mayordomo a quien tenía en gran estima, y les manifestó lo contento que estaba poseyendo un servidor tan fiel. Al día siguiente el padre de familia ordenó a su mayordomo que los acompañara parte del camino, para guiarles, y cuando pasaron sobre un puente, el ángel dio un empujón al mayordomo, que cayó al río y se ahogó. La última noche llegaron a la casa de un hombre impío, donde los agasajó con toda clase de diversiones impropias, pero el ángel, por la mañana, le dio la copa de oro. Habiendo hecho esto, el ángel preguntó al ermitaño si entendía todas aquellas cosas. Este contestó que sus dudas sobre la providencia habían aumentado, no disminuido, porque no podía entender por qué había tratado tan duramente a aquellos santos hombres que les recibieron con tanto amor y gozo, y había hecho un regalo al hombre inicuo, que los había tratado indignamente. El ángel le dijo: voy a explicarte todas estas cosas. En la primera casa donde fuimos, el dueño era un santo varón, pero el beber de aquella copa cada mañana, siendo demasiado grande, le ponía en condiciones impropias para sus santos deberes, y aunque él no se daba cuenta, los demás sí, así que se la quité, puesto que es mejor para él perder la copa de oro que su templanza. El dueño de la casa en que pasamos la segunda noche era un hombre entregado a la oración y la meditación, y pasaba mucho tiempo en sus deberes sagrados, y era muy generoso con los pobres en tanto que no tenía hijos, pero tan pronto tuvo uno se encariñó con él, y pasaba el tiempo jugando con él, de modo que descuidaba por completo sus antiguos ejercicios sagrados y daba muy poco a los pobres, pensando que nunca dejaría bastante para su hijo. Por tanto, me llevé al hijo al cielo y le dejé a él que sirviera mejor a Dios en la tierra. El mayordomo a quien eché al río había planeado matar a su amo la noche siguiente, y en cuanto al hombre inicuo a quien le di la copa de oro, no había de poseerla en el otro mundo, por lo que se la di en este, lo cual, después de todo, va a ser un lazo para él, porque siendo un hombre sin moderación, dispuesto a la inmundicia, vale más que sea aún más inmundo. La verdad de esta historia no puede afirmarse, pero la moraleja es buena, porque nos muestra que Dios es un Padre indulgente con los santos a quienes más aflige, y que cuando pone a los inicuos en las alturas, estas son resbaladizas y su prosperidad es su ruina. Proverbios 1:32. Versículo 18. Los precipitas en una completa ruina. El castigo eterno será más terrible en contraste con la prosperidad anterior para aquellos que están maduros para el mismo. Considerado en conjunto, el caso del impío es todo el horrible, y su gozo mundano, en vez de disminuir el horror, en realidad hace el efecto más terrible. Tal como el relámpago fulgurante en medio de la tempestad no hace sino intensificar la impenetrable oscuridad que circunda. El ascenso a la horca de Amán fue un ingrediente esencial en el terror de la frase, colgadle en ella. Si los malvados no se hubieran levantado tan alto, su caída no habría sido tan profunda. Versículo 19. Perecieron, se consumieron de terrores, como los árboles derribados por el rayo. Son monumentos a la venganza, como las ruinas de Babilonia, revelan en la grandeza de su desolación los juicios del Señor contra todos los que se exaltan indebidamente. La gloria momentánea de los que carecen de la gracia es borrada en un momento, su exaltación es consumida en un instante. Un mercader inglés que vivía en Danzig, ahora con el Señor, nos contó esta historia, que dijo era verdadera. Un amigo suyo,
mercader también, en circunstancias que no conocía, fue a un convento y comió con los frailes. Le atendieron de modo muy afectuoso. Después de la comida, y delante de todos, el mercader elogió lo agradable de su modo de vivir. Ese contestó uno de los frailes: vivimos muy agradablemente, cierto, solo nos falta que alguien quiera ir al infierno por nosotros cuando muramos. Versículo 20. Como sueño del que despierta, la concepción es más bien sutil, pero parece haber sido penetrada astutamente por Shakespeare, quien hace que el príncipe Plantagenet, afectando quizá el aire de soberano en lugar de Dios, diga a su favorito descartado: he venido soñando en esta clase de hombre, pagado de sí mismo, viejo y profano, pero estando despierto aborrezco mi sueño. Versículo 21. Y en mi corazón sentía punzadas. Alexander traduce: mi corazón estaba agriado, su espíritu estaba amargado, había juzgado en una forma desapacible. Oscar se había vuelto atrabiliario, lleno de bilis, melancolía, había emponzoñado su propia vida en su manantial, y con ello la corriente era amarga como la hiel. Versículo 22. Era como una bestia delante de ti, permitía a mi mente que se ocupara totalmente de las cosas de los sentidos, como las bestias que perecen, y no miraba a mi estado futuro, ni consideraba el someterme a los sabios designios de una providencia infalible. Era como un verdadero monstruo delante de ti, no solo una bestia, sino una bestia embrutecida, una de las más obstinadas e intratables de todas las bestias. Creo que ningún hombre puede ir más abajo que en esta humilde confesión. Esta es una descripción de la naturaleza humana y del viejo hombre del santo ahora renovado que no puede ser superada. Tulio escribe en abundancia de lo que hizo para el bien público en el estado de Roma, pero no dice una palabra de su avaricia, de su aplauso afectado al pueblo, de su orgullo y vanagloria, de su origen bajo. Mientras tanto, por el contrario, Moisés narra el pecado y castigo de su propia hermana, la idolatría y superstición de Aarón su hermano, y su propia falta al golpear la roca, por lo que fue excluido de la tierra de Canaán. Versículo 23. Con todo, yo siempre estoy contigo, no renuncia a su fe, aunque confiesa su necedad. El pecado puede afligirnos, y, pese a ello, podemos tener comunión con Dios. Es un pecado querido y que nos deleita el que nos separa del Señor, pero cuando lo lamentamos sinceramente, el Señor no va a apartarse de nosotros. Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y no hay ningún bien en la tierra que desee aparte de ti. Qué reducido es el número de los que mantienen sus afectos fijos solo en Dios. Vemos cómo la superstición añade a él muchos otros rivales para nuestros afectos, en tanto que los papistas admiten de palabra que todas las cosas dependen de Dios. Sin embargo, están constantemente procurando obtener ayuda, procedente de este punto o del otro, independientes de él. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice David, ¿qué son los santos para un alma sin Dios? Esto es válido tanto respecto a las cosas como a las personas. ¿Qué tenemos en los cielos sino a Dios? ¿Qué gozo hay sin Dios? ¿Qué es la gloria sin Dios? ¿Qué son las riquezas, muebles, refinamientos? Sí, incluso las diademas del cielo, sin Dios en el cielo. Si Dios dijera a los santos, aquí está el cielo, tomadlo, pero yo me retiro, como llorarían los santos en el mismo cielo, haciendo del mismo un valle de lágrimas verdaderamente. El cielo no es el cielo a menos que en él gocemos de Dios. Es la presencia de Dios lo que hace el cielo, la gloria no es sino el estar más cerca de Dios. Versículo 25-26. Gotthold fue invitado a una reunión social y tenía la esperanza de encontrar allí a un amigo suyo a quien amaba y en cuya compañía tenía gran deleite. Al juntarse al grupo, sin embargo, supo que por una circunstancia imprevista este amigo no se hallaría presente, y sintió tanta pena que no pudo participar en el jolgorio común. Esta circunstancia le llevó más adelante a la siguiente serie de pensamientos. El alma piadosa que sinceramente ama y con fervor anhela al Señor Jesús,
experimenta lo que me ha ocurrido a mí, busca a su amado por todas partes, objetos y sucesos. Si le encuentra, ¿quién es más feliz que él? Si no le encuentra, ¿quién está más desconsolado? Ah, Señor Jesús, tú eres el mejor de los amigos, tú eres el objeto de mi amor, mi alma te busca, mi corazón te anhela. ¿Qué me importa el mundo con todos sus placeres y pompas, su poder y gloria, a menos que tú estés en él? ¿Qué me importa la comida más delicada, las bebidas más dulces y la compañía más alegre, a menos que tú estés presente y a menos que pueda mojar mi bocado en tus heridas, endulzar mi bebida con tu gracia y oír tus palabras confortantes? Ciertamente, Salvador mío, incluso si yo estuviera en el cielo y no te hallara allí, no me parecería que fuera el cielo. Por tanto, Señor Jesús, cuando, con lágrimas, suspiros y anhelos del corazón y esperanza paciente, te busco, no te escondas de mí, sino permíteme que te halle, porque, Señor, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y no hay sin ti ningún bien en la tierra para mí, mi carne y mi corazón desfallecen, pero Dios es la fuerza de mi corazón y mi porción para siempre. Versículo 26. Oh extraña lógica, la gracia ha aprendido a deducir conclusiones firmes de premisas débiles, y felicidad de la tristeza. Si la premisa mayor es, mi carne y mi corazón desfallecen, y la menor, no hay flores en la higuera, ni fruto en la viña. Con todo, la siguiente conclusión es firme e innegable. El Señor es la fuerza de mi corazón y mi porción para siempre. Oh, con todo, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y si hay más en la conclusión que en las premisas, mejor, Dios sale exacto en la conclusión. De entre todas las ocasiones, cuanto más ayuda necesita el cristiano es en la hora de su muerte. Entonces ha de despedirse de todas las comodidades de la tierra, y además puede estar seguro de los conflictos más agudos del infierno. Y, por tanto, es imposible que pueda resistir sin la ayuda extraordinaria del cielo. Pero el autor de este salmo tenía una armadura probada con la cual podía encontrarse con su último enemigo, aunque era débil y temeroso. Se atrevió a caminar en la oscura antesala de la muerte, teniendo a su padre por la mano. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23, 4. Aunque en las tribulaciones de la vida y en la prueba de la muerte el corazón está a punto de fallarme, con todo, tengo un vigor cordial que me animará en la condición más triste. Dios es la fuerza de mi corazón, y mi porción para siempre. Sin alteración, este Dios será mi Dios para siempre, mi guía y ayuda en la muerte. Sí, la muerte que disuelve tantos lazos y suelta tantos nudos, nunca me separará de mi porción, sino que me dará una posesión perfecta y perdurable de la misma. Versículo 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Los meros paganos, que están lejos de Dios, perecen cuando llega su hora, pero los que, habiendo sido suyos según lo que han profesado, actúan de modo infiel, llegarán a una condenación activa y serán aplastados por su ira. Leemos ejemplos de esto en la historia de Israel. Ojalá que no tengamos nuevos ejemplos creados en nuestras propias personas. Versículo 28. El acercarme a Dios es el bien. Esto no es un hecho aislado. No es meramente volverse hacia Dios y decirle, he venido a ti. La expresión es, acercarse. No es un acto único. Es el acercarse, acudir, andar habitual, proseguir, y así sucesivamente, en tanto que estamos en la tierra. Es, pues, una religión habitual que tiene que ser impresa y activada en nosotros. El epicúreo dice Agustín acostumbra decir, es bueno para mí disfrutar de los placeres de la carne. El estoico acostumbra decir, es bueno para mí gozar de los placeres de la mente. El apóstol acostumbraba decir, no en las palabras, pero sí en el sentido, es bueno para mí el adherirme a Dios.